Buenos días, nosotros somos internos de pregrado en medicina y vamos a hablar del perfil médico y del personal de enfermería, su ética y valores. La ética es la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Cuando hablamos de la moral es lo relativo a las acciones o caracteres de las personas desde el punto de vista de la bondad o de malicia. La ética médica debemos de saber que es un conjunto de principios y normas morales que regulan la asistencia médica. Esto va a tener como fundamento ineludible el comportamiento de las relaciones interpersonales establecidas entre el médico y el paciente. Cuando hablamos del término de deontología, esto debemos de saber que viene del griego deontos, que significa deberes y obligaciones, y a veces se ha utilizado como sinónimo de ética y moral. Históricamente se ha referido al conjunto de deberes de una profesión expresada en un código de normas éticas que afectan a los profesionales. Generalmente ha sido aprobado por la corporación correspondiente, en este caso bastarda por el Colegio de Médicos, como por ejemplo, y estos van a llegar a vigilar lo que es la calidad del ejercicio profesional y el prestigio social. Las leyes están relacionadas con la ética, al menos en su fundamento, pero en la práctica puede darse leyes inmorales. No debemos confundir lo que es la legalidad y la moralidad, aunque sería bien deseable lo que es la máxima coherencia entre ellas. Existe una gradación de estos tres conceptos, es decir, la ética, la deontología y la ley, según su nivel de exigencia. La ley establece unos mínimos que se deben cumplir para convivir en sociedad. Existen varios deberes, ¿verdad? Dentro de ellos tenemos los deberes del médico en general. Aquí el médico debe mantener siempre el nivel más alto de conducta profesional. No debe permitir que motivos de lucro influyan lo que es el ejercicio libre, pues independiente de él, lo que es en el juicio profesional a favor de los pacientes. El médico debe, en todos los tipos de práctica médica, dedicarse a proporcionar su servicio médico competente con plena independencia técnica y moral, también con composición y respeto, dirigido hacia la humanidad como tal. Cuando hablamos de los deberes médicos hacia los enfermeros, el médico debe recordar siempre lo que es la obligación de preservar la vida humana. También debe decir a sus pacientes todos los recursos de su ciencia y toda su lealtad, debe de brindarlos hacia ellos. Cuando un examen o tratamiento sobrepase su capacidad, el médico debe llamar a otro médico calificado en el tema, porque forma parte de su obligación como tal. También debe, aún después de la muerte de un paciente, preservar absoluto secreto en todo lo que se le haya confiado en su momento de vida. El médico debe proporcionar atención médica en caso de urgencia como deber humanitario, a menos que esté seguro de que otros médicos pueden y quieren brindar tal atención al paciente como tal. También, por último, tenemos los deberes médicos entre sí, que es el médico debe comportarse hacia sus colegas como él desearía que lo tratasen a él, y también el médico no debe atraer hacia sí los pacientes de sus otros colegas. En Venezuela, la conducta médica se rige principalmente por el Código de Deontología Médica y la Ley del Ejercicio de la Medicina. El Código de Deontología Médica, donde se fundamenta la ética de los médicos, es un código de comportamiento aceptado por los miembros de nuestra profesión y de cumplimiento obligatorio. El comportamiento ético es un deber autoimpuesto por el médico honesto. En nuestra profesión, algunos principios pueden calificarse de inmanentes porque son inseparables de la esencia misma de la medicina. El respeto a la dignidad de la persona humana constituye en todo momento un deber primordial del médico. La responsabilidad médica es eminentemente personal. Los deberes del médico hacia sus pacientes deben prevalecer sobre sus derechos, tanto individuales como en sus funciones generales. El Código de Deontología Médica establece como un deber de todo médico cumplir en todos los actos de su vida profesional
los principios éticos y deontológicos contenidos en un juramento adoptado por el Consejo de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela el 14 de febrero de 1984, el cual está contenido en el Código de Deontología Médica. Otra ley que rige la ética y los deberes y derechos y las sanciones de los médicos en nuestro país es la Ley del Ejercicio de la Medicina, en la cual refleja en su artículo 2 que el ejercicio de la medicina es la prestación de atención médica preventivo-curativa a la población por parte de los profesionales médicos y médicas mediante acciones emanadas a la promoción de la salud, prevención de enfermedades, entre otros. Esta ley consta de 6 títulos en donde se especifican las disposiciones generales de los deberes del médico, las sanciones, entre otros. Cuando hablamos de la ética del médico, no solo nos referimos al médico o al enfermo en general. Luego de que se han ya establecido en Venezuela y en diferentes países las leyes que van a regir entonces cuál es la función del médico con respecto al enfermo, se unificaron criterios y se creó algunos códigos internacionales para establecer la serie de parámetros u objetivos que se querían lograr con respecto a la función del médico y a la salud ocupacional. Con respecto a eso, entonces, se creó lo que es el Código Internacional de Ética para el Profesional de la Salud Ocupacional. Este código fue creado en 1992, su primera emisión, y posteriormente su primera actualización fue a nivel del año 2002. Inicialmente se produjeron una serie de parámetros que iban dirigidos entonces a lograr ciertos objetivos. Estos objetivos fueron planteados primero por el incremento de la responsabilidad del médico con respecto al enfermo, pero también con respecto al trabajador o en el público en general. El incremento de esta responsabilidad del médico en todos los términos, así como también el número o el auge que hubo de todos los médicos ocupacionales y que hay hoy en día la responsabilidad del médico en la salud ocupacional, llevó a crear este código. Esto persigue una serie de objetivos. Inicialmente se plantea o el principio de esto es promover y prever promover la salud y prever todas aquellas enfermedades u accidentes que pudiera sufrir entonces el médico, el trabajador o el público en general, así como también las autoridades que tienen contacto con la población trabajadora en general. En segunda instancia, uno de los objetivos es el mejoramiento del ambiente laboral con respecto al trabajador. Por otra parte, también el desarrollo de movimientos y culturas de trabajo para así entonces lograr un ámbito laboral o social más positivo. Esto engloba también mejorar las condiciones del trabajador y eso lleva entonces a una mejor eficacia con respecto a su objetivo final, que es lograr un trabajo óptimo. Y por otra parte, el propósito también fundamental fue la prevención primaria de todos entonces estos accidentes laborales o enfermedades laborales que se pudieran presentar. Por otra parte, aparte de los objetivos, existen deberes que debe desarrollar el médico a nivel de la salud ocupacional. ¿Cuáles son estos deberes? Inicialmente, el médico como objetivo debe tener siempre la prevención y la promoción de la salud en términos generales, pero en este caso a nivel laboral. Esto va a llevar entonces a la protección del trabajador, a promover una mejor salud del mismo, a promover una actividad sana del trabajador y a proteger su capacidad de desenvolvimiento. Por otro lado, el médico laboral siempre debe tratar de involucrarse en todo lo referente a lo que sea el área laboral, cuáles son los ambientes de trabajo adecuados para cada trabajador, cuál es el ambiente en el cual cada trabajador debe desenvolverse y mantenerse familiarizado con todas las actividades que él mismo realiza. ¿Para qué? Para que éste pueda reconocer cuáles son entonces esas áreas que estarían afectando negativamente al trabajador y tomar las medidas necesarias. Por otro lado, el médico o el médico responsable en la salud ocupacional debe asesorar al área directiva y al trabajador de cuáles son entonces estos accidentes o estas afecciones que pudieran causar problemas en el área laboral. Aparte de eso, debe promover cuáles son los programas adecuados para el desenvolvimiento del trabajador en esa área y por último, debe sobre todo involucrar siempre
al trabajador para que así entonces el programa se desarrolle de una manera óptima. Para continuar con la exposición vamos a hablar sobre la ética en el personal de enfermería. Este tiene la responsabilidad de cuidar la salud de las personas y tiene el poder de actuar sobre ellas. Aplica sus conocimientos en la práctica y posee principios científicos, bases éticas y tiene autonomía y es social. Las características más importantes acerca de esta profesión se basan en la intelectualidad, donde posee un conjunto de conocimientos, métodos científicos que aplican en lo que es la práctica. Además, este pensamiento es analítico, crítico y creativo. Otras características son como la práctica y habilidades técnicas, donde deben poseer destrezas para aplicarlas. Es académica esta profesión debido a que tiene solidez en la formación teórica, así como también responsabilidad. Sus bases teóricas se basan en lo que es el Código de Deontología de Enfermería, donde este explica lo que es la autonomía, donde debe poseer independencia y responsabilidad de sus actos. El Código Deontológico de Enfermería va a encerrar un conjunto de deberes y derechos, normas éticas y morales que debe conocer el profesional de enfermería para aplicarlos en la práctica diaria. Se va a dividir en diferentes partes, donde tenemos la primera, que es la enfermería del individuo, donde va a describir lo que es la relación enfermero y usuario, basada en el respeto, dignidad y cómo se debe tratar de forma holística al paciente. La enfermería es el ejercicio de la profesión, donde ésta debe cumplir con sus funciones, elevando el espíritu de responsabilidad y mantener el secreto profesional, así como también debe actualizarse. La enfermería y la sociedad se basa en el respeto y trabajar en equipo de forma de defender los principios del paciente. La enfermería y la institución, que de donde debe preservar los bienes de la institución, administrar y controlar, sobre todo supervisar los insumos de esta institución donde trabaja. Ética profesional de enfermería. Estudia las razones de los comportamientos en la práctica de la profesión, los principios que regulan dichas conductas, las motivaciones, los valores del ejercicio profesional, los cambios y las transformaciones a través del tiempo. La fuente de esta ética profesional son las normas destinadas exclusivamente para la prestación del servicio de la sociedad, teniendo como base normas sociales como las normas judiciales, que se basan en el cumplimiento de las normas o reglas de conducta que regulan las actividades de los individuos en una convivencia social. Las normas morales, ya que aceptan la responsabilidad de tomar decisiones y realizar acciones en sociedad, y su comportamiento profesional afecta o beneficia a otros miembros de la comunidad. Por ello, debe ajustarse a lo que son las normas de la ética profesional. Por otro lado, tenemos las normas de trato social, ya que deben coordinar sus acciones en otros miembros del equipo de salud en atención al individuo. Por otro lado, tenemos lo que es la moral del profesional de enfermería, teniendo en cuenta que esto es más que todo lo que es la parte tradicional, costumbre de un grupo humano, unidos por un interés común. El comportamiento moral se sujeta a valores, a normas establecidas socialmente. El individuo moralmente bueno debe practicar cosas buenas, en forma libre, sin ser obligado, o sea, a la fuerza, y no por la violencia. La enfermería como profesión requiere una guía moral para cumplir con el fin primordial, que es servir y hacer el bien común, mejorar la salud de nuestro pueblo y prolongar la vida en el hombre. Las normas morales para la enfermería han sido legadas por la sociedad y se relacionan con la profesión y la atención al usuario. La profesión, ya que ésta se va a dividir en lo que es la vocación y la disciplina. La vocación, lo que es la capacidad de atender y tener ese servicio como otras personas. Y la disciplina, que debe cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en el lugar donde trabaja. La atención al usuario, ya que va a proteger lo que es la individualidad del usuario, proteger las funciones fisiológicas y mantener estas funciones fisiológicas del individuo, colaborar con la rehabilitación
rehabilitación del individuo como tal y la incorporación de éste en la comunidad.